Bueno, 9:04 y damos la bienvenida a Leonardo Valencia. Él es novelista, ensayista ecuatoriano y acaba de participar justamente en la Feria Internacional del Libro en Lima. De hecho, fue uno de los principales invitados, las figuras principales de la delegación del Ecuador, país invitado de honor a esta Feria del Libro de Lima, que es muy importante, y presentó Tratado de la Noche sin Respuesta, una obra de carácter autobiográfico, escrita a manera de ensayo y novela, editada bajo el sello del editorial Personaje Secundario. Bueno, Leonardo, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. ¿Y qué nos puede comentar de las buenas nuevas de la Feria del Libro de Lima que se dio del 22 de julio al 6 de agosto? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, yo creo que fue un acontecimiento importante para la cultura ecuatoriana porque dentro de la dinámica de las ferias internacionales siempre hay un invitado principal, que es el invitado de honor. Y entonces eso significa una deferencia nacional hacia otro país, una declaración de intenciones de profundizar los nexos culturales y una gran oportunidad de promoción y difusión de la labor intelectual ecuatoriana, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ya el mero hecho de que se haya dado esa invitación de honor ya es un acontecimiento por sí mismo. Y la verdad que los resultados han sido muy interesantes, porque efectivamente hubo una peculiaridad con la Feria de Lima de este año, porque cambiaron la ubicación de la feria a la zona del Jockey Plaza. Esta es otra, habitualmente se hacía en la Avenida Salaverry, yo he participado en otras ocasiones. Ese cambio preocupaba un poco a los organizadores de la Cámara Peruana del Libro, pero en realidad fue muy bien la convocatoria y la presencia de Ecuador fue muy notable. Hubo muchos libros, el stand estuvo muy bien, varias cosas salieron muy bien, ¿no? Entiendo que usted vivió en Lima por allí por el año 93 y estuvo una etapa crucial formativa en Lima. Ahora, ¿cómo fue reencontrarse con esa ciudad en 2026? Ahora como uno de los autores centrales del país invitado de honor. Bueno, el tiempo pasa, ¿no? Ahora ocurrió una cosa bastante peculiar para mí porque mi primer libro efectivamente lo publiqué en Lima el año 95 y ahora he vuelto a publicar, este libro tiene una edición peruana. Entonces, ya vendrán a Ecuador otras ediciones, esa edición va a circular básicamente en Perú, pero la verdad que para mí es muy grato porque de alguna manera ratifica esa muy buena relación que tengo con la intelectualidad peruana, con el medio cultural peruano, que tienen mucha curiosidad por Ecuador, pero que lamentablemente todavía falta mucho para que haya un flujo real cultural y sobre todo editorial. Entonces, en ese sentido, este tipo de eventos, favorecer estas presentaciones y que haya una política cultural, yo creo que nos haría mucho bien, porque somos países hermanos, somos países próximos, hay muchos elementos en común que podía ayudarse mutuamente. Pienso yo, por ejemplo, editar en Perú, yo creo que es importante porque difunde los libros. Creo que hay mucho por hacer y hay muchas oportunidades, ¿no? Usted, por ejemplo, ha escuchado en entrevistas anteriores que Lima lo disciplinó como escritor y que para usted fue lo que París ha sido para otros autores. ¿Qué tiene el ecosistema literario limeño quizás que marca de forma tan profunda la vocación de un escritor? Sí, bueno, eso fue un azar en realidad, ¿no? Porque siempre hay el mito del escritor que se va a París, ese mito decimonónico, ¿no? Claro. Yo en realidad nunca no tenía previsto irme a Perú, fui porque me hicieron una oferta de trabajo, era con un sitio inesperado, en un momento además muy problemático porque todavía estaba dando los últimos coletazos todo el terrorismo, esos años del terror, acababan de atrapar a Abimael Guzmán. Sí, lo de Sendero Luminoso fue dramático porque yo cuando llegué el año 93 había una serie de atentados. Yo me acuerdo la primera semana que llegué que me hospedé en un hotel porque no tenía un departamento donde vivir, en el hotel donde estaba explotó una bomba a pocas cuadras, ¿no? Eso fueron unos primeros meses, pero a partir del año siguiente, Perú entró en una especie como de destape a la española, es decir, la gente se liberó. Antes, por ejemplo, había toques de queda, la gente si se iba a una fiesta, se tenía que quedar hasta el día siguiente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la experiencia peruana para mí fue ejemplar porque hay una cosa que es importante y eso tiene que ver con lo que yo decía de la oportunidad de tener un diálogo con el Perú. La tradición cultural peruana es muy solvente a nivel internacional. Entonces, haber tenido figuras como Vargas Llosa, como Bryce Echanique, como Julio Ramón Ribeiro, poetas de gran nivel internacional, en la actualidad, ¿no? Como Mario Montalbetti, por ejemplo, eso yo creo que genera una especie de emulación que para los jóvenes escritores, en ese momento, para yo era un joven escritor que estaba empezando, era una disciplina ejemplar. Y en ese sentido para mí fue muy importante y porque tuve además un diálogo con muchos autores peruanos, lo sigo manteniendo, no era solamente una cuestión de leer a los autores, sino de entender esa dinámica, ese modo de ser
que se refleje en muchas cosas y una feria de libro bien hecha como la peruana refleja justamente esa tradición, ¿no? Creo que tenemos mucho que aprender de la cultura peruana. Ahora, hablando de ya de su obra, Leonardo, ¿cómo dialoga esta obra que mezcla ensayo, novela autobiográfica con los lectores y también con los lectores peruanos? ¿Qué feedback, retroalimentación tuvo de los lectores peruanos? Bueno, lo estoy esperando porque el libro recién acaba de salir, pero ya con mi editor peruano fue muy interesante porque el libro en realidad arranca en Perú. No es una novela en sentido estricto. Es muy difícil para mí establecer un género para este libro porque en un Es sentido, híbrido. sí, muy bien, esa es la palabra, híbrido. Es una especie como de memorias, pero como está escrito por un novelista, tiene toda una articulación narrativa. El libro arranca en Perú con una escena muy concreta que me pasó a mí en el desierto peruano. Y a partir de eso, yo originalmente quería escribir una novela sobre el Perú, pero nunca me salía la novela hasta que me di cuenta que tenía que hacer un trabajo de no ficción, ¿no? Y entonces mi libro arranca en Perú y un poco me voy para atrás contando mi experiencia ecuatoriana, mi vida en el Ecuador, hasta que me voy a Perú a los 24 años. Entonces hay un diálogo ahí con ese encuentro, ¿no? O sea, de dónde venía de un Ecuador que estaba en unos años muy complicados, que se estaba yendo hacia esa gran crisis del 2000, y llego a un Perú que estaba más bien renaciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro para mí fue una experiencia importante escribirlo y voy a esperar ahora la opinión de los lectores, ¿no? Bueno, muy importante, dialogamos con Leonardo Valencia, novelista y ensayista ecuatoriano. Fue invitado de honor a la Feria del Libro de Lima que acabó de pasar y bueno, hoy nos trae las novedades sobre eso. Muchas gracias por acompañarnos, en verdad un honor después de que haya visitado Perú en esta importante feria. ¿Hay otros autores ecuatorianos que estuvieron ahí? ¿Qué nos puede decir acerca de la realidad de la literatura ecuatoriana? ¿Logramos presentar algo en esta feria? ¿Cuál es un poco la coyuntura en este tema? Sí, bueno, hubo muchísimos autores, o sea, hubo alrededor de 40 escritores invitados de distintas generaciones, de distintos tipos de obras, desde escritores literarios hasta investigadores. Realmente fue un menú muy variado. Y lo interesante de esto, y eso quiero felicitar a los organizadores, porque el stand de Ecuador realmente fue muy notable. O sea, era un stand, estábamos colocados en el centro de la feria, en la plaza principal, y a pesar de que había mucha gente, la acústica funcionó muy bien, los libros estaban magníficamente expuestos, había zonas de descanso, el auditorio. Realmente me sorprendió, esa parte estuvo muy bien. Hubo una buena exposición de libros. Siempre es posible mejorar. Yo creo que en el sentido de construir algo hacia el futuro, creo que Ecuador tiene que todavía seguir apostando por una disciplina cultural de proyección internacional. Creo que todavía no la tenemos. Creo que hemos hecho trabajos aislados, bien hechos como ocurrió ahora, pero creo que se puede mejorar. Por ejemplo, una Feria Internacional del Libro, la delegación, era necesario que hubiera muchos más autores con obras publicadas a nivel internacional. Creo que ahí hubo una deficiencia, pero bueno, hubo una buena representación de autores nuevos, jóvenes, que no necesariamente los libros circulan editorialmente a nivel internacional, pero que permitía descubrir nuevas voces, ¿no? Y aparte que hubo una serie de eventos adicionales, ¿no? Gastronomía, conferencias, conciertos de música. Entonces yo creo que fue una buena exposición de la cultura ecuatoriana, pero que insisto que tiene que sostenerse y planificarse con mucho más tiempo, ¿no? Muy importante. Ahora, conversando con los otros autores que pudieron estar presentes, ¿se lograron alguna alianza con alguna editorial internacional? ¿Se lograron vender los libros que llevaron como muestra? Es decir, ¿se llevaron algún resultado tangible tras esta importante participación? Sí, bueno, ahí me parece que la Cámara Ecuatoriana del Libro ya está difundiendo un ranking de los libros más vendidos. El mío, por suerte, fue el segundo más vendido. En ese sentido, estoy Viene contento. millonario. No, no, millonario no tanto, pero lo importante es que el libro haya tenido acogida y esté teniendo acogida, porque en realidad los resultados no van a ser tan inmediatos. Yo creo que ya se han dado primeros encuentros, estoy seguro que muchos autores y editores peruanos, internacionales, las ferias facilitan esto, este tipo de encuentros, pero eso va a dar resultados a lo largo del tiempo. O sea, necesitamos un poco ver un poco más qué pasa en los próximos meses, pero ya se puso un primer pie y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Muy importante. Ahora, hablando de sus millones, ¿cómo se hace una carrera en la literatura? Es decir, para un escritor ecuatoriano como usted, que ya tiene sus libros publicados internacionalmente, ¿qué le diría a esos jóvenes que quieren dedicarse a la literatura, que no saben qué hacer, que tal vez saben más de escribir que vender? ¿Qué es lo que deberían enfocarse? ¿Qué habilidades deberían tomar en cuenta? ¿Y cuál debería ser una hoja de ruta muy pragmática para comenzar a ser un poco más comerciales?
Bueno, yo creo que lo que tú has dicho es, yo creo que es lo básico. Primero hay que escribir bien. Es que el asunto parte de ahí. O sea, mucha gente supone que ya escribe bien y no es así. O sea, yo creo que los niveles de exigencia en Ecuador tienen que seguir elevándose. Ya está ocurriendo hace unos años. Pero no hay que sobre todo tener mucha paciencia, mucha ilusión. Y una cosa que sí creo que es importante es tratar de pensar en la proyección internacional. O sea, tratar de que los libros salgan, que se publiquen también en el extranjero, porque lamentablemente en Ecuador la cultura editorial ecuatoriana tiene una restricción. Los libros ecuatorianos no viajan, no salen del país. O sea, está bien que ocurra un episodio puntual como una feria de libro, pero no es suficiente. Tiene que haber un flujo. Entonces, yo creo que falta un apoyo a las editoriales ecuatorianas y falta una cultura de ser consciente que no es suficiente publicar. O sea, es importante darle ese diálogo con los lectores, tratar de que los libros salgan, que haya un esfuerzo aunado entre editoriales, sociedad civil, el Estado. Y en ese sentido faltan muchas más cosas, se están haciendo algunas, pero todavía nos faltan para darle esa proyección. En la medida que haya esa proyección, el escritor ecuatoriano va a entender que no se trata únicamente de publicar un libro y que inclusive no se trata únicamente de vender un libro. Hay libros en Ecuador que se venden con éxito. Se trata de generar un diálogo y saber que tenemos que dialogar con pares internacionales y tener un intercambio. Eso ahí creo que es una cosa importante a tener en cuenta, pero siempre como primer parámetro lo que yo le diría a un joven, a una joven escritora, es una mayor exigencia en la escritura, una mayor exigencia en la formación. Yo creo que eso es muy importante porque, insisto, a veces se cree que únicamente con escribir y publicar cualquier cosa es suficiente. No, hay que tener parámetros altos de exigencia y en ese sentido la formación y la conciencia de la cultura global es muy importante. Y ahora mismo, ¿qué opciones tienen para seguirse educando, digamos, de manera formal para quienes quieren perseguir la escritura como una profesión? Bueno, yo desde que volví a Ecuador el 2018, yo viví muchos años en Europa, me he preocupado un poco por apoyar eso. Yo soy profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, yo coordino una maestría en literatura y escritura creativa, precisamente Porque son para dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es saber leer, otra cosa es saber escribir. pero son necesarias las dos, porque inclusive, por ejemplo, si tú sabes escribir, vas a saber leer mejor, porque vas a entender otra dimensión de la lectura. Entonces, en ese sentido, esa formación es muy importante, es formarse en literatura, formarse en escritura creativa, y obviamente yo lo hago con la mayor pasión y rigor del caso, porque yo quiero que los escritores ecuatorianos se proyecten. Pero además de eso, de la cultura literaria, de lo que estamos hablando, es muy importante la cultura editorial. En la Universidad Andina nosotros lanzamos el año pasado la primera maestría en edición en el Ecuador. Y estas son herramientas específicas para los editores ecuatorianos y para los escritores que sean conscientes del medio editorial. Eso es muy importante. No basta únicamente terminar un libro, que ya es el trabajo, yo diría el 80 o 90% fundamental, pero si no conoces el 10% de cómo publicar un libro, cómo funcionan los mecanismos editoriales, cómo se hace un contrato editorial, estaríamos cojeando de una pata muy importante, ¿no? Y Leonardo, para ir finalizando este diálogo, porque el tiempo es corto en la radio, pero usted que dice que es profesor de escritura creativa, ¿cómo esto ahora influye con la inteligencia artificial? ¿Cómo convivir con este fenómeno que estamos viviendo y que va a quedarse, bueno, con la inteligencia humana, con la inteligencia artificial? Esa es una excelente pregunta. Estamos en un proceso ahora de asimilación. Yo soy muy favorable a la inteligencia artificial utilizada con inteligencia humana. Es decir, yo creo que hay Suena que, lógico. yo creo que hay que ver la herramienta que tiene, que ofrece, pero claro, hay problemas que presenta. Yo creo que uno de los grandes problemas son los plagios, son creer para esos jóvenes escritores que creen que basta con pedirle a la inteligencia artificial que le dé una trama, no es suficiente. La inteligencia artificial es muy esquemática, es muy previsible y la literatura es gran creación del lenguaje. Y eso solamente se logra si uno aprende a escucharse a sí mismo. Ahí es donde sale el punto de vista original de la escritura, no con una redacción formal, que la inteligencia artificial es fabulosa y vale la pena para corregir los textos, pero no es suficiente. Muy importante. Y para finalizar, Leonardo, ¿dónde podemos encontrar su último libro, Tratado de la Noche sin Respuesta, que le dice a nuestros amigos oyentes que quieran leerlo? Bueno, hay que esperar un poquito en Ecuador. El libro está, la edición peruana circula solamente en Perú, los derechos están solo pendientes para Perú. Para Ecuador lo va a publicar Seix Barral Colombia, que edita habitualmente mis libros y circulan en Colombia y en Ecuador. Eso De Amazon. hay que esperar. No, no, estará en Amazon. Mis libros están en Amazon, llegará, pero el libro estará, la edición colombiana de Seix Barral con el Tratado de la Noche sin Respuesta, circulará a partir de noviembre.
A partir de noviembre estará disponible. Estaremos pendientes entonces para poder leerlo, Leonardo. Qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Leonardo Valencia, novelista y ensayista ecuatoriano, además invitado de honor a la Feria del Libro de Lima que acabó de realizarse entre el 22 de julio y el 6 de agosto. Vamos a comerciales, amigos, y enseguida volvemos con más.